¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia de la Red. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy vamos a continuar con la siguiente dispensación, la dispensación de la Iglesia. Ahora nos toca ver cómo trabaja el Señor en este tiempo, cómo se desarrolla esta dispensación. Como hemos visto, el Señor sigue trabajando de la misma manera. El nacimiento de una persona, el pecado de alguien, la muerte, la gracia del Señor, el mayordomo y la mayordomía. Y ahora nos toca ver entonces esta dispensación de la iglesia para ver cómo se desarrolla. Lo primero que vamos a ver es el nacimiento. ¿Qué otro acontecimiento tan importante después de todos los nacimientos que vimos durante las anteriores dispensaciones? ¿Qué nacimiento viene después del más importante, que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Después de eso es el nacimiento de una nueva criatura. Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es. Entonces aquí vemos que va a haber un nacimiento que va a ser del espíritu. Esto se lo dice Jesús a un principal judío que vino de noche a buscarlo. Era uno de los fariseos, principal de los judíos, dice la palabra que acabamos de leer. Muy bien, ahora vamos a ir entonces a ver este nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 21. Y dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí es donde vemos el nacimiento, cómo se desarrolla. Dice que tiene que ser del Espíritu, el que está en Cristo, y esto tiene que ver con el Evangelio. Por eso nosotros hacemos énfasis en predicar el Evangelio en cada prédica, porque es lo más importante, el nuevo nacimiento. Muy bien, después de que el pueblo de Israel rechazó al Mesías, al mismo Cristo, al Dios mismo, los discípulos huyeron en el día que el Señor fue crucificado, excepto de uno que el Señor amaba y que era el apóstol Juan. Sin embargo, todos huyeron, todos desaparecieron, se escondieron. Pedro negó al Señor 3 veces y en ese momento ellos fallaron
en la mayordomía y como mayordomos. Pero aún así, el Señor en su misericordia, después de morir, de haber sido sepultado y de resucitar, se les presenta vivo al Señor, dándoles pruebas de que Él es Dios mismo, cuando le dice a Tomás que inserte su dedo en su costado y le dice, mi Dios, mi Señor. Entonces, les vuelve a dar otra vez lo que es la mayordomía, siendo ellos los mayordomos, que ya vimos en la dispensación pasada, como cada uno de los nombres de los discípulos, que ellos son los mayordomos. Pero vamos a ver entonces qué fue lo que les encargó el Señor a los discípulos después de estar con ellos todavía 40 días y que más de 50 personas lo vieron. Más de 500 personas vieron al Señor Jesucristo vivo, y eso es muy interesante porque nos hace ver que efectivamente la palabra dice que testimonio de dos es verdadero. Imagínate, de 500 más los discípulos y toda la gente que se convirtió al Señor. Así que el Señor les encarga la mayordomía nuevamente, pero ahora lo que les dice está en Mateo 28, capítulo del 16 al 20, y dice lo siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el Señor les da nuevamente el cargo de ir como mayordomos a todo el mundo a predicar el Evangelio, a bautizar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y a enseñar que guarden todas las cosas. Muy bien, entonces cuando empieza el pueblo, los discípulos a predicar, empiezan en el día de Pentecostés, donde ellos están reunidos en una casa y están orando, están en oración, y viene sobre ellos el Espíritu Santo, que les da el don de hablar en lenguas que no son lenguas angelicales, sino son idiomas diferentes, y salen ellos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Toda la gente que le predicaron los discípulos en aquel momento eran judíos de diferentes regiones después de la dispersación del pueblo judío de diferentes regiones, y lo podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Muy bien, entonces ellos empezaron a predicar el Evangelio a judíos, y ellos mismos rechazan nuevamente a Jesucristo como Dios, como el Salvador, como el Cristo, como el Mesías, y entonces viene nuevamente el pecado por parte del pueblo de Israel. Aunque muchos del pueblo se convirtieron, otros, en su mayoría, rechazaban nuevamente a Jesucristo. Y eso lo podemos ver cuando ellos deciden matar a Esteban, que es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo, porque lo hemos visto, lo hemos dicho en otras enseñanzas de los videos anteriores. Si no lo has visto, lo puedes ver. Este pecado, y que quién era Esteban, y por qué es un cuadro del Señor. Ahora, este estudio se encuentra en qué significa convertirse. Ahí es donde estamos hablando de la conversión tanto de Pablo como la muerte de Esteban. Muy bien, entonces viene el pecado por parte del pueblo de Israel y viene sobre Esteban precisamente. Vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo
7 versículos del 54 al 60. Oyendo estas cosas, se endurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho de esto, murió. Entonces vemos nuevamente cómo el pueblo de Israel peca, matando a un inocente por declarar, por hablar de Jesucristo como Dios, como Salvador, y termina muerto en manos de los judíos. Después de esto viene lo que es la conversión de Saulo. Saulo buscaba matar a todos los que andaban en el camino de Jesucristo, todos los que hablaban de que Él era Dios, de que Él era el Mesías, de que era el Cristo, y Saulo perseguía a la iglesia. Entonces, vamos a ver esta conversión de Saulo y el llamado de Saulo. Está en el capítulo 9 de Hechos, del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajeran presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Así que aquí vemos la conversión de Pablo, cuando el Señor mismo se le presenta en forma de un resplandor, que el mismo Pablo lo declara como una visión celestial. Él cae al suelo y oye la voz del Señor que le dice: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y vemos la respuesta de Saulo de Tarso en este momento todavía, que le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Le da el Señor Jesús la orden de que se levante y entre a la ciudad, y se le dirá qué es lo que debe de hacer. Así que aquí vemos cómo el apóstol Pablo recibe el llamado por parte de Dios y su misma conversión al creer, porque ya le dice él mismo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo reconoce en esta visión celestial, esta luz que se le presenta en el camino a Damasco, cayendo al suelo y reconociendo que él, el que le hablaba, era el mismo Jesús. Entonces, Pablo, después de esto, viene el Señor, habla a Ananías y le dice que vaya a restaurarle la vista a Pablo, y le da la vista y empieza a andar un tiempo con los discípulos y empieza a predicar del Señor Jesús. Y entonces empieza la controversia contra los mismos judíos, que empiezan a atacar a Saulo, a Pablo en este caso ya, porque ya se había convertido en Pablo. Pablo es mandado a ser el mayordomo, ya no para los judíos, aunque cuando empezó a predicar, predicó a judíos. Hizo lo mismo que los discípulos, hablaron a judíos, no fueron a gentiles. Pero a Pablo
le fue dado el ministerio para que predicara a los gentiles, y esto lo vamos a ver aquí en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8, 9 y 10. Y dice lo siguiente: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí le está hablando Pablo a su discípulo, que es Timoteo, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Ahí vemos cómo el Señor es el que llama. Así que cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, era el llamamiento que estaba recibiendo Saulo por parte del Señor. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aquí vemos cómo precisamente cuando nosotros creemos en el Evangelio, es que nosotros tenemos la inmortalidad. Dice: y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual, dice Pablo, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Así que Dios mismo constituye a Pablo de que él va a ser el apóstol a los gentiles, el que nos va a predicar, es nuestro maestro, es el predicador, es el apóstol a nosotros los gentiles, los que no tenemos a Cristo. Por eso cuando nosotros hablamos del Evangelio, hablamos de que la vida está en el Evangelio, y es importantísimo. Por eso siempre nosotros procuramos predicar el Evangelio en cada video que nosotros hacemos, predicar el Evangelio, porque el Evangelio es la vida eterna, y el que cree y en el Evangelio tiene vida eterna. Entonces, precisamente con esto sustentamos lo que hemos venido enseñando desde el principio, lo que hemos venido diciendo. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces, Pablo fue constituido apóstol y fue maestro, apóstol y predicador a los gentiles. Pero Pablo es enviado a los gentiles, y lo vamos a ver aquí en Hechos 22, versículos 17 al 23, y dice lo siguiente: y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Aquí es cuando vemos que Pablo está predicando a los judíos, y el Señor le habla y le dice que no van a recibir su testimonio de lo que está diciendo Pablo del Evangelio de Jesucristo, de que Él es Dios, de que la vida está en el Evangelio, de que Él es el Señor, Él es Dios mismo. Aquí el Señor le está diciendo a Pablo que no van a recibir su testimonio. Dice Pablo: yo dije: Señor, ellos saben que yo me encargaba y azotaba a todas las sinagogas a las que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Así que vemos cómo Pablo reconoce que estaba ahí en ese momento que estaba siendo Esteban apedreado y muerto, y que él agarraba la ropa y las guardaba, y reconoce que también Esteban era su testigo del Señor Jesucristo. Y dice el Señor: pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ahí está la mayordomía, el mayordomo, el apóstol Pablo,
quien ya se le fue entregado el ministerio para ir a todos los gentiles. Todos los gentiles, a lo mejor para la gente que no lo sabe, son aquellos que no han creído en Jesucristo como Señor, como Dios y Salvador. Esos, todos nosotros, incluyéndome yo mismo, antes de creer en el Evangelio, antes de creer en lo que dice la Biblia, era yo un gentil, porque yo no conocía nada de la palabra del Señor. Así que cuando vine a la Biblia y conocí la palabra del Señor, me enteré que yo era un gentil y que estaba yo muerto, apartado del Señor, y que tenía yo que pagar la cuenta de mis pecados. Pero cuando me enteré que Cristo había derramado su sangre en la cruz, que murió por mí y por ti, y que el perdón de pecados está en Él, y que Él pagó la cuenta de nuestros pecados, entonces me di cuenta de que estaba yo equivocado en lo que yo creía y que yo era un gentil. Así que cuando recibí esta palabra, entonces pues me di cuenta que lo mal que yo conocía la palabra del Señor. Muy bien, entonces hemos visto el nuevo nacimiento, hemos visto el pecado del pueblo de Israel, la falla de los discípulos, cómo fallaron porque fueron a predicar al pueblo de los judíos. El pueblo de los judíos volvió a rechazar a los discípulos y a la predicación del Evangelio, la conversión de Pablo, el pecado de la muerte de Esteban y el llamado a Pablo, la entrega de la mayordomía, el ministerio enviado a los gentiles para predicar el Evangelio. Porque viene un tiempo peligroso. Hoy vivimos un tiempo de apostasía, un tiempo donde hay muchas doctrinas, donde hay mucha falsa enseñanza, donde uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y nadie se parece ponerse de acuerdo. Sin embargo, las dispensaciones nos permiten ver en qué tiempo nos toca vivir, y nosotros necesitamos tener la claridad de que estamos en un tiempo que no es el tiempo del Antiguo Testamento. La palabra enseña que Jesús es el fin de la ley. Todo aquellos que quieren vivir bajo la ley, guardando el día de reposo o el sábado, eso es algo que no le corresponde a la iglesia, no es algo bíblico, porque Cristo es el fin de la ley. Así que nosotros vivimos en un tiempo de gracia, la gracia que el Señor nos dio de poder mandar un discípulo llamado Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, a los gentiles para extender su gracia hacia nosotros para poder ser salvos por medio de la fe. Y nosotros, al ser salvos por medio de la fe, tenemos la vida eterna, y entonces el que es en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Un tiempo de apostasía, un tiempo donde mucha gente está siendo engañada, donde no hay una clara enseñanza acerca de las Escrituras. Y todo esto se debe a que mucha gente no lee la Biblia, no estudia la Biblia, no escudriña la Biblia. Entonces, una persona, un padre, una familia, adquieren una religión porque eso les enseñaron, pero no hay la iniciativa misma de ellos para poder decir, quiero saber si es cierto lo que están diciendo. Por ejemplo, cuestionar la doctrina de los católicos o de los testigos de Jehová o los masones o de los otros más, los adventistas del séptimo día, los carismáticos, los evangélicos, los bautistas. O sea, es necesario conocer qué es lo que están diciendo acerca de la Biblia, porque si nosotros no investigamos todo lo que se comenta acerca de la palabra de Dios, entonces nos vamos a comer todo lo que nos digan, hasta lo que yo mismo digo. Lo que yo mismo digo, lo tienes que investigar. No me creas a mí,
Ve a la Biblia, investiga, estudia, profundiza, escudriña. Detente un tiempo para saber cuál es la verdad. Y te puedo decir que la verdad no la tiene nadie más que la Biblia. Lo que está escrito en la Biblia, eso es la verdad. Así que tú no debes oír a alguien que te dice eso. Sí, sí lo puedes oír, pero la cuestión es que sea de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Si nosotros hacemos algo, decimos algo que no está de acuerdo a la Biblia, dice el Señor que es un falso evangelio y que sea anatema, o sea maldito. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros enseñamos. Así que yo procuro, en el caso mío, hablar exclusivamente de la palabra, pero aún así, mi querido amigo y oyente, hermano de la iglesia, hermano en Cristo, de cualquier denominación, tú debes escudriñar las Escrituras y buscar la verdad, estudiar, profundizar, para que no te engañen ni seas engañado, porque por eso vivimos en este tiempo peligroso. En este tiempo que está cerca la venida del Señor, que está cerca el arrebatamiento, el tiempo está muy cerca, lo hemos visto, como el mismo mundo está dando dolores de parto, como dice la Biblia. Y vamos a ver entonces la gracia del Señor para con los que creen, para los que son nuevas criaturas, para los que son hechos hijos de Dios, que dice la palabra que todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, al ser hechos hijos de Dios, es el nuevo nacimiento, es nacer en el Espíritu. Es cuando nosotros nos bautizamos, no es el bautismo que te echan gotas o que te echan agüita en la cabeza, porque eso no tiene nada que ver. El bautismo es un símbolo o es una representación de la muerte, cuando te hunden en el agua, y cuando sales del agua es la resurrección del Señor. Después vamos a enseñar el bautismo, los 7 bautismos que hay en la Biblia, porque hay diferentes bautismos y por eso también mucha gente se confunde. Entonces, necesitamos saber que el bautismo es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en forma simbólica. Cuando nosotros nos bautizamos, morimos a nosotros mismos y nacemos como nuevas criaturas, como hijos de Dios. Y entonces para los que creen, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la gracia del Señor para con los hijos de Dios, para los gentiles que aceptaron a Cristo como Señor, Dios y Salvador, entonces hay esta promesa. Vamos a ver lo que dice aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces vemos que viene la palabra, viene el Señor y nosotros vamos a ser arrebatados. Vamos a subir al cielo con el Señor. Él no va a descender todavía porque esto es
no es la venida del Señor. El Señor viene por su iglesia, viene por su cuerpo, por aquellos que creyeron en Él. Y después de esto, después de ese arrebatamiento, entonces viene el tiempo de la tribulación. Pero también vamos a ver qué es lo que les espera a aquellos que rechazan que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios y que Jesús es el que les da la salvación. Y que nadie salva y que nadie hace milagros, sino solamente Dios. Para aquellos que rechazan a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador y que no ponen su esperanza en Él, ni su fe, entonces dice Romanos capítulo 2, versículo 8 y 9, dice lo siguiente: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Entonces vemos que viene un tiempo de tribulación y angustia. ¿Para quiénes? Para los que no obedecieron a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo es el Señor, que Cristo es el mismo Dios. Mira lo que dice Proverbios 1:27. Cuando viniere como una destrucción, lo que temáis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Aquellos que rechazan a nuestro Señor, como el mismo pueblo judío que lo rechazó después de haberse presentado vivo, de haber dado muestra, como lo hizo con Tomás, y más de 500 personas lo vieron. Aún en este tiempo la gente lo rechaza. Así que es un momento de cambiar de nuestra manera de pensar en cuanto a las cosas de Dios. Hoy es tiempo para ser salvos. El pueblo de Israel rechazó a su Mesías y al mismo Dios, y hoy muchos hombres y mujeres lo están haciendo en este tiempo. Reconciliados con Dios, porque el tiempo está cerca y este arrebatamiento nos llevará con Dios y estaremos con Él. Pero para poder ser libres, salvos y arrebatados, necesitamos creer en el Evangelio. Mira lo que dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos. Convertíos es creer en el Señor Jesucristo, porque vemos que va a venir un juicio también sobre todos nosotros, los que estamos en este mundo. Dice la palabra del Señor en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Va a venir un juicio para ti, para mí, para todos los que estamos aquí, pero también para aquellos que después del arrebatamiento de la iglesia, entonces ser salvo va a ser muy difícil y para eso vas a tener que dar tu vida. Y eso lo vamos a ver en la próxima dispensación, que es la dispensación de la tribulación, la segunda venida y el milenio, que es el reino de Dios en la tierra. Y con eso vamos a concluir este estudio de las dispensaciones. Estas 3 dispensaciones que siguen son juntas en un solo video, y con eso vamos a concluir este estudio de las dispensaciones, que ha sido muy, muy interesante y que nos quedamos cortos con todo lo que podemos decir acerca de este estudio. Es muy importante, es muy interesante. Ahora quiero hacerte mención de que, por ejemplo, en el capítulo 7, 8 y 9 del libro de los Hechos, capítulos de Hechos 7, 8 y 9, vas a poder comprender toda la dispensación desde que iniciamos hasta el momento de la iglesia. En estos capítulos te vas a dar cuenta cuando lo narra Esteban a los judíos, cuando les está declarando las escrituras de lo que dijo Abraham, de lo que hizo Moisés, de lo que hizo Josué y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo.
todo lo vas a comprender ahí. Después de analizar estos videos que tú has estado siguiéndonos, puedes leer estos 3 capítulos y te vas a dar una idea más amplia de todo lo que hemos dicho durante este periodo de estas dispensaciones, de estos tiempos. Así que, como va a haber un juicio para cada uno de nosotros, y para que tú puedas ser salvo y para que puedas ser arrebatado, necesitas creer en el Evangelio. Y el Evangelio se encuentra en 1 de Corintios capítulo 1, versículos al 4, y dice lo siguiente: Además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que si tú quieres ser salvo, ve lo que dice Hechos 16:31. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo para que tú puedas ser arrebatado, para pertenecer al cuerpo de Cristo, para poder pertenecer a la iglesia, el cuerpo del Señor, la esposa del Señor, y puedas ser arrebatado antes de que venga el tiempo de la tribulación, antes de que venga el tiempo de la angustia, antes de que se manifieste el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, donde va a haber tribulación, angustia y muerte, y para poder ser salvo vas a tener que dar tu vida, porque ya en ese tiempo la iglesia no existe. La iglesia existe hasta el momento en que la iglesia sea arrebatada. Después de eso, entonces va a ser difícil para que tú puedas ser salvo, y para eso tendrás que morir como mártir, pero de acuerdo a lo que enseña la Biblia, tendrás que ser decapitado. Y eso es obra de Satanás, del mismo anticristo, del falso profeta, quien van a engañar y a destruir a todos los cristianos, a todos los que creen en Cristo, a todos los que le rechazaron, pero después decidieron aceptarlo. Y eso lo vamos a ver en el próximo video, pero es muy interesante dar esta pequeña introducción. Así que, pues bueno, mi querido amigo y oyente, te damos las gracias por vernos nuevamente, hermano en Cristo, hermano de la iglesia, muchas gracias por seguirnos, y hoy es tiempo para reflexionar y creer en el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien, nos vemos. Bye. Que Dios te bendiga.